Vamos a dar inicio de la actividad con motivo de la presentación del Anuario Estadístico 2018 del CONADIS. Como es de conocimiento, CONADIS es el ente rector y especializado en la temática de discapacidad. Como tal, una de las funciones que cumple es la divulgación de conocimientos con relación al tema relacionado con las personas con discapacidad. Por ese motivo, por intermedio de la Dirección de Investigación y Registro, CONADIS presenta hoy el Anuario Estadístico 2018 del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Esta información en el tiempo se pondrá a disposición de todas las entidades públicas y privadas, así como a las personas de la sociedad civil. La idea básica es que la información que contiene el anuario estadístico sirva como referencia para que gobierno central, gobierno regional o gobierno local puedan tomar decisiones respecto a políticas con relación a las personas con discapacidad. Por ese motivo, reiteramos la bienvenida y vamos a presentar a continuación al licenciado Américo Pilman Velázquez. Él es el director de investigación y registro de CONADIS para hacer la presentación del Anuario Estadístico 2018 del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Adelante. Gracias, Walter. Muy buenas tardes con todas y todos. Estamos comenzando un poquito retrasados, pero también un poco adelantados porque sabemos que van a llegar más personas que han confirmado. Sin embargo, por respeto siempre a la idea temprano es que estamos comenzando a estas horas. Se están haciendo entrega en estos momentos justamente del CD con respecto al Anuario Estadístico 2018, lo cual será distribuido formalmente ya después a todas las entidades. Bueno, solamente comenzar, como señaló Walter, el director de investigación, el presidente no ha podido estar presente el día de hoy, el licenciado Darío Portillo Romero, porque se encuentra justamente en este momento y ya se iniciaron, digamos, las actividades de registro en la región Junín. Estamos desconcentrando el registro en 18 regiones del país, lo habíamos dicho a muchos de ustedes que participan en las reuniones que tenemos del Observatorio Nacional. Se está desconcentrando y se está descentralizando. Ya existe una región, La Libertad, que ha aprobado mediante ordenanza regional la creación del Registro Regional de la Libertad. Solamente ahora falta la implementación, que están en el tema de los equipos, pero lo que estamos haciendo en el marco de la política que está liderando el licenciado Darío Portillo es acercar los servicios al ciudadano, ¿no es cierto? Algo que venía siendo ajeno durante todo el tiempo de creación de CONADIS. Lo que queremos ahora es que este registro sea mucho más fluido, mucho más rápido, la entrega de carnet y de resoluciones, pero además que facilitarles a las personas con discapacidad el trámite del registro y por lo tanto la verificación. Dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy a presentar justamente lo que es el Anuario Estadístico 2018. A mí me corresponde, más que presentar los resultados del documento, que lo van a hacer, tenemos dos expositores de lujo acá, ¿no? Con el doctor Fernando Bolaños, oficial de UNICEF y ex viceministro de Poblaciones Vulnerables, ex viceministro del Ministerio de Educación, pero también tenemos al doctor Miguel León, que es el director de Prevención y Control de Discapacidades del Ministerio de Salud, ¿cierto? Amplio conocedor del tema de discapacidad, pero también ha participado en la formulación del programa presupuestal, en la formulación de la encuesta nacional especializada y por supuesto en todo lo que fue Tumbes Accesibles, que han sido hitos importantes, ¿no?, de lo que han sido los avances en el tema de discapacidad. En este caso me corresponde a mí hacer una pequeña introducción y señalar que toda intervención pública, ¿no?, toda intervención pública aterriza finalmente en políticas públicas. Toda intervención, justamente hace unos días hemos tenido una reunión con la SOMAPET y hemos definido lo que es políticas públicas, ¿no?, que debe ser toda respuesta que dan las autoridades de los tres niveles del Estado para resolver y atender necesidades y problemas públicos de las personas con discapacidad. En ese sentido, las políticas públicas vienen a ser no solamente entidades, normas, programas, planes, sino también servicios, ¿cierto? Pero para la buena implementación
de las políticas públicas o para que esto cumpla con sus objetivos, que es mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso de las personas con discapacidad, existen dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Por un lado tenemos a las estadísticas y por otro lado tenemos los presupuestos. En el caso de las estadísticas es importante pues, para poder formular buenas políticas públicas que respondan a realidades y necesidades de las personas con discapacidad, pero también políticas públicas, ¿no?, que no sean solamente respuestas a las demandas de la sociedad. La sociedad es muy demandante, pero lo que hay que ver es que si esa demanda en realidad tiene sostenimiento, si esa demanda tiene evidencias que respalden una intervención, para no caer en demandas populistas, ¿no? En ese sentido, las estadísticas o los datos son muy importantes porque nos permiten pues, acercarnos a la realidad. Pero el otro elemento es el presupuesto nos permite implementar. Podemos tener muy buenas políticas públicas y de hecho las tenemos en el Perú en el tema de discapacidad. Es una de las cosas que más nos jactamos en el Perú, el tema de las políticas públicas en discapacidad y sobre todo la última que se aprobó, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Estamos en avanzada a nivel sobre todo de América, Latinoamérica en específico, pero el tema es no solamente diseñar políticas públicas sino implementarlos, y para ello se requiere el presupuesto. Si no hay presupuesto, todo queda en sueños, ¿cierto? Muchos de nosotros que trabajamos en el Estado, todos los que trabajamos en el Estado sabemos eso, sabemos los limitantes que nos representa pues, tener políticas públicas muy bien diseñadas o muy auspiciosas, pero que al no contar con el presupuesto, su implementación es dificultosa. Voy a poner un ejemplo de lo importante. Por ejemplo, una de las políticas públicas más conocidas a nivel local son la implementación, la entrega de ayudas biomecánicas o apoyos biomecánicos, sillas de ruedas, bastones, muletas, he puesto ahí de ejemplo. Sin embargo, ¿cómo puedo yo determinar cuál es mi necesidad o qué tipo de apoyo biomecánico debo dirigir, debo implementar si no conozco quiénes son, cuántos son, dónde están, qué tipo de discapacidad tienen, cuál es la gravedad, la severidad, la necesidad que existe, ¿no? Para ello es importante las estadísticas. Las municipalidades implementan muchas veces y compran muchas veces lo que son las sillas de ruedas o muletas, bastones. Sin embargo, por ejemplo, lo que hemos leído del Censo Nacional del 2017, nos daremos cuenta que la principal discapacidad es la visual, ¿no es cierto? Sin embargo, en las municipalidades y gobiernos regionales poco se hace en temas de apoyo biomecánicos para discapacidad visual. Tenemos más siempre en la mente el tema de las sillas de ruedas, del tema de los bastones, como si todos fueran personas con discapacidad física, ¿no? Como si la problemática de discapacidad es igual a discapacidad física, y sobre todo miembros inferiores, ¿no? Cuando es una parte de la gran problemática. Entonces, el tener estos datos nos va a permitir pues, a poder implementar políticas públicas, en este caso, implementación de apoyos biomecánicos, de manera que responde a las necesidades de la persona. ¿Qué tipo de discapacidad tienen? ¿Qué necesidades tienen? Y para ello, lo que se necesita pues, son recursos, se requiere, en este caso, presupuesto. Yo cuando voy a presupuestar y tengo la estadística, puedo decir al alcalde, al presidente regional, al gobernador regional, perdón, o a las autoridades correspondientes cuánto de recursos necesito para determinados apoyos biomecánicos. Eso es lo responsable, tener el dato para conocer la realidad y luego pedir presupuesto para poder implementar esas políticas públicas, ¿no es cierto? Eso como primer punto. En el caso de el CONADIS tiene 4 direcciones de línea. Una de las direcciones es la Dirección de Investigación y Registro, justamente la que se encuentra en mi cargo, la cual tiene 2 subdirecciones. Uno la de investigación y la otra la de registro. En el caso de la subdirección de registro, tenemos como herramienta importante y potente el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, y en el caso de la subdirección de investigación, el Observatorio Nacional de la Discapacidad. El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es un registro administrativo de la persona con discapacidad, ¿cierto? Nosotros recogemos toda la información de personas para poder luego proporcionar a los diferentes niveles de gobierno, a las entidades de los diferentes niveles de gobierno, para que ellos puedan tomar decisiones con esta información.
Y por el otro lado, el observatorio se convierte en un instrumento de gestión de la información y del conocimiento. Por un lado, por el lado del Registro Nacional, producimos el dato, y por el lado del observatorio lo que hacemos es procesar el dato. Y tanto el registro como el observatorio lo que producen y ha traído como consecuencia favorable es el tema del anuario. El anuario es producto pues, de la información recabada por el Registro Nacional, pero procesada por el área de investigación a través del observatorio y se va a difundir a través del observatorio. Porque nada sirve solamente tener el dato, producir el dato, si es que eso no se comparte. Y la manera de compartir la información para la debida toma de decisiones a las autoridades de los 3 niveles de gobiernos es a través de utilizar las plataformas web, en este caso el Observatorio Nacional de la Persona con Discapacidad, para que llegue y ellos puedan tener acceso a mucha información. Y eso me trae a colación el tema de cuántos ya han ido visitando el tema del observatorio. Sería importante porque hemos avanzado bastante, pero creo que todavía hay varios retos que hemos venido difundiendo y conversando en las diferentes reuniones. Pero sin embargo hay bastantes avances y bastante información que es de mucha utilidad para la toma de decisiones. Pero no solamente es un instrumento para el Estado y las autoridades y funcionarios, sino también para la investigación. Los investigadores, la academia, no va a investigar el tema de discapacidad, no va a investigar las problemáticas de discapacidad en sus diferentes ámbitos y disciplinas, en el derecho, en la medicina, en la sociología, etcétera, si que no cuenta con información. Y por ello, una de las obligaciones de la Dirección de Investigación y Registro no solamente es investigar, sino producir los insumos para que se pueda investigar y promover la investigación desde la academia y desde los estudiantes, por supuesto, a través de las tesis, que se aborde más el tema de la discapacidad. Digamos, en el observatorio tenemos más o menos 179 o 170 tesis, y todavía son pocas las que existen, o sea, las que tenemos, de las que existen. Pero también es importante esta información porque lo tienen acceso, al ser un portal web, tiene acceso la sociedad civil en general, la población, y eso hace pues que ellos tengan una participación y opinión en realidad basada en evidencias, ¿no? Una participación, una opinión mucho más responsable, una opinión y participación mucho más exacta y cercana a la realidad porque encuentran información de todo tipo. La importancia del anuario estadístico recae, siendo el anuario estadístico el resultado de la, como habíamos señalado, de producido el dato y de procesado el dato a través de todos los instrumentos de gestión que tiene el CONADIS. La importancia es que tenemos por un lado la población total de personas con discapacidad, que es digamos, el círculo oval mayor, que nos dice, según el ENEIS, que es la cifra un poco más que seguimos utilizando, a pesar de que ya existen las cifras del censo, creemos un poco más en el ENEIS, los que hemos estado participando, pero también porque sabemos que había una rigurosidad metodológica, ¿cierto? Que en los censos un poco que se diluye. Nos hablan pues de que tenemos aproximadamente 1.600.000 personas, y la encuesta nacional especializada tuvo como muestra 22.657 viviendas con hogares con alguna persona con discapacidad, ¿cierto? Mientras que el Registro Nacional al 2018, no a la actualidad, sino a la presentación del anuario, presenta 237.292, es decir, 10 veces más prácticamente de información que nos puede ayudar pues, para conocer un poco más a las personas, para tener un poco más de acercamiento de lo que es su realidad y de lo que son sus características, ¿no? Nos permite, por lo tanto, caracterizar también a las personas con discapacidad. Y otro elemento importante que tiene este anuario, perdón, el Registro Nacional, es que, a diferencia del ENEDIS, de la Encuesta Nacional Especializada, que los datos son a nivel regional, en el caso del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, los datos son regionales, provinciales y distritales. Y la publicación desde el mes de mayo, si no me equivoco, ya la producimos y la presentamos en el observatorio a nivel de distrito, ¿cierto? Y cuando presentamos el distrito, esa información también la podemos desagregar por tipos de limitación, por sexo, por edades, etc., ¿no? Por lo tanto, se convierte en una herramienta útil, no dejando de lado la ENEDIS, pero creo que es la alternativa y es otro elemento importante para la toma de decisiones y sobre todo para el nivel local, que requieren datos precisos a nivel de su distrito.
¿Por qué lo hacemos? Señalaba Walter que somos el ente rector sí de un sistema nacional, de un sistema funcional, perdón, encargado justamente de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas, y tenemos como marco normativo, entre otras funciones, uno, promover, que es la función H, mejor dicho, promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la discapacidad y al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. Eso es un poquito más genérico, que es la razón de ser de la Dirección de Investigaciones, pero más puntualmente la función I, que dice difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia y de las organizaciones de personas con discapacidad. También nos señala que debemos prestar apoyo sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u organizaciones de todos los sectores y niveles de gobierno. Y más precisamente, en el reglamento de la ley, señala en el artículo 73, que habla sobre la recopilación, procesamiento y actualización de la información de la temática de discapacidad, el punto 73.1, el CONADI brinda asistencia técnica en la perspectiva de discapacidad al INEI, a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional y a las entidades u organismos de los diferentes sectores y niveles de gobierno, en la realización de censos, encuestas y registros estadísticos para recopilación y procesamiento de información. Por ello es que CONADI participó muy activamente de lo que fue Tumbes Accesible en el recojo de la información. Se hizo un censo, lo cual se convirtió en un empadronamiento en el distrito de Ventanilla, y ahora Carmen de la Legua y Surco están por iniciar justamente el proceso de empadronamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es recoger información. Si bien el empadronamiento no nos va a dar el dato de cuántas personas con discapacidad existen, sí nos va a decir cuántas personas están registradas, cuántas están certificadas y cuántas son posibles personas con discapacidad. Esa información es importante para luego, si no han sido certificadas, pasen al proceso de certificación como corresponde. Las municipalidades están muy interesados en que se certifique bastante, pero quieren conocer cuál es la demanda para poder trabajar. El artículo 73.2 dice: la información brindada por las instituciones precedentes de los 3 niveles de gobierno permite al gobierno nacional, gobiernos regionales y locales la formulación, planeamiento y ejecución de políticas públicas y programas relacionados a la discapacidad. Está claro que sin datos no se puede tomar decisiones, no se puede diseñar políticas públicas, y lo que se busca, y lo que busca el CONADIS a través del Registro Nacional y del Observatorio Nacional de la Discapacidad es justamente acercar ese dato a las entidades. Pero no vamos a poder tener un dato potente si es que las entidades no cumplen su rol. Y es por ello que estamos viendo 2 mecanismos de que el Registro Nacional tenga mucho más información. Por un lado, la desconcentración del registro, que estamos realizando en 18 regiones para este año. 18 regiones van a tener dentro de los coordinadores regionales a una persona que registre y en 5 días entregue. Ya hemos comenzado con Callao, entregue el carnet y la resolución. Ya hemos comenzado con el Callao, Ucayali, Huánuco, Pasco y el día de hoy Junín, ¿no? Y todas las semanas tenemos un cronograma de poder desconcentrar. Y por otro lado, la descentralización, que estamos tomando bastante y poniendo bastante énfasis a los gobiernos regionales y las municipalidades para que cumplan con la ley, porque la ley señala y establece como función de la SOMOPET y la SOREGI que deben administrar su registro regional y municipal de la persona con discapacidad, y de esta manera poder entregar, como lo hacemos en la plataforma de CONADIS, en 1 hora el carnet y la resolución, porque este año la entrega es en 1 hora, salvo que hay una funcionaria que es la directora de registro, que es la que firma los documentos, esté de viaje como lo está el día de hoy, ¿no? Salvo excepciones, se entrega en 1 hora, y esa misma modalidad lo podrían hacer y evitar todo un trajín, ¿no? que sucede con las personas con discapacidad al esperar meses la recepción de su carnet. Pero además nos sirve para que esta información llegue y alimente el registro y ustedes puedan tener, las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, información para la toma de decisiones, que es importante. El anuario tiene 6 partes, hay un glosario de términos, ¿no? Lo que se utiliza, hay una presentación, el resumen ejecutivo, que es la síntesis de todo el documento, cuadros estadísticos del 2018, y cuadros estadísticos del periodo 2000-2018.
un tema es los resultados del 2018 y otro es el acumulativo, ¿no? Desde la creación del registro, que es del año 2000 hasta el 2018, y el otro es algunos mapas temáticos con respecto a los resultados. En los principales resultados voy a tocar algunos nada más, porque espero que los comentaristas hagan un comentario un poco más de algunos datos que pueden haberle llamado la atención y que sean importantes para ser utilizados, ¿no? En la población inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, claro, acá en el primer cuadro lo que podemos observar es la acumulación de las personas con discapacidad por sexo, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, ¿no es cierto? El total es 237.292 personas, de las cuales el 57.4 son varones y el 42.6. Lo que señalábamos era por sexo, entonces encontrábamos que el 57.4% son varones, es decir, encontramos que la mayor presencia y prevalencia de personas con discapacidad que se registran, ojo, no que existan, porque los que se acercan a registrarse son de manera voluntaria al registro y los que más se acercan son personas con discapacidad, hombres, ¿no? Como le digo, no significa que haya más personas con discapacidad hombres. Podría ser que pueda ser a la inversa, pero que las personas con los varones tienen más facilidades de repente, ¿no? O mayor interés de poder registrarse que las mujeres. Podría ser eso. No hemos hecho una investigación, yo creo que este dato abre camino para poder hacer varios análisis al respecto. El otro tema tiene que ver con la población inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad por número de deficiencias, ¿no es cierto? Y lo que nos podemos dar cuenta de que hay un importante número de personas que no han especificado sus deficiencias. Del total de inscritos existe un 26.2% que no especifican su deficiencia, ¿no? Los que tienen una deficiencia es el 27.3%, dos deficiencias el 17.4%, tres deficiencias el 13.6% y con cuatro deficiencias el 15.2% de personas con discapacidad. Sabemos pues que la discapacidad normalmente es única, ¿no? Siempre una discapacidad compromete otra función del cuerpo o estructura y genera mayor discapacidad, y eso es lo que se está graficando acá. Pero lo que vemos es que hay un importante número de que no especifican, y esto probablemente a que ha habido a un tránsito en el tema de la certificación, justamente, que ha pasado de la certificación que era manual a la online, y ahí ha habido algunos algunas cosas por superar. Sí, correcto. El otro es la población inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad por número de limitaciones, ¿no? Esto fue lo que vimos, ¿no? Por número de deficiencias y por número de limitaciones, tiene razón. Por una limitación encontramos el 10.5%, por dos limitaciones el 8.6%, por tres limitaciones el 10.9%, por cuatro más limitaciones 69.2%. Este cuadro creo que el doctor León lo podrá explicar mejor con respecto al tema de limitaciones y con respecto a las deficiencias. Y finalmente, con eso termino para dar paso a los comentaristas y expositores. La población inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad por nivel de gravedad, ¿no es cierto? Encontramos que lo que más prevalece es el severo con el 43.6% en el acumulativo, y en el año 2018 representó el 50.7%. Esto obedecería a que hay una mayor demanda justamente por el tema de la pensión no contributiva. Entonces, es uno de los principales sesgos que puede tener el Registro Nacional, que ha hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad que son severos, o los que se consideran severos, se van a certificar y encuentran que son severos, y por lo tanto, por el tema de la pensión no contributiva, acceden a registrarse, y por ello el número se ha incrementado en el 2018, lo cual ha hecho superar el histórico, ¿no? Tenemos por lo tanto el 43.6%, ¿no es cierto? Mientras que los moderados es 39.7% y el leve 16%, es decir, los moderados también es un grupo importante
en el caso del acumulativo, y en el caso del año 2018 el moderado viene a ser el 36.8%. Bueno, hasta aquí mi participación. Yo les voy a dejar el paso ya a Walter para que haga la presentación correspondiente de los comentarios. Bien, Muchas gracias. muchas gracias por la participación. A continuación vamos a presentar a profesionales muy destacados en la materia con relación a la temática de la discapacidad. En primera instancia, al doctor Luis Miguel Antonio León García. Él es médico cirujano dedicado al desarrollo de intervenciones de salud en las etapas de vida y discapacidad. Un profesional muy activo que ha participado en la normatividad sobre la certificación de las personas con discapacidad. Actualmente es director ejecutivo de Prevención y Control de la Discapacidad en el Ministerio de Salud. Por lo tanto, un profesional competente, un profesional que es un lujo tener en estos momentos en esta mesa, quien va a presentar y comentar con relación al Anuario Estadístico 2018. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Américo Pilma, Walter Arana, Fernando Bolaños, agradecerles esta invitación, tanto a UNICEF por ser el anfitrión, cedernos su casa para tener esta conversación sobre la construcción de políticas. Yo digo porque el conocimiento que nosotros vayamos cultivando es para construir políticas. De nada sirve tenerlas en un blog o en un CD y no los vamos a usar. Entonces la primera cosa es que hay que felicitar al CONADIS por este esfuerzo. No es fácil administrar una información, y más difícil es analizarla para que sirva de insumos para la gestión de políticas. Y soy testigo de excepción de ese esfuerzo. Ya estamos al día con los anuarios, prácticamente, una cosa que se había dejado de hacer, y la pone a disposición de la sociedad en pleno, ¿no? Y ahora estamos al día con el 2018 y estamos corriendo el 2019. La primera cosa que debo decir es que, si bien el Registro Nacional de Personas con Discapacidad se ha iniciado desde el año 2000, ¿no es cierto?, y que tiene un acumulado de 237.292 personas registradas, personas con discapacidad registradas, el Ministerio de Salud, siendo consciente de que necesitamos saber cuántos son, quiénes son, dónde están, qué tienen, en sus políticas le dio énfasis a la certificación. Muchas veces criticado porque dice certificar, como si fuera un acto administrativo meramente. Y no es un acto administrativo, es un acto médico de evaluación, porque nos va a permitir, justamente, partiendo de los efectos, ¿no?, hacia una mirada hacia qué cosa está originando sus efectos. Esa es la política que el Ministerio de Salud desarrolla. O sea, es una mirada de análisis, y para esto es que a partir del año de julio del 2015 diseñó un sistema online, web, donde la certificación ahora es registrada en el sistema, desde 2015. Y pudiéramos decir, si me pongo a comparar lo que nuestro sistema administrativo está certificando y comparando lo que se está registrando en el CONADIS, vamos a ver esa cascada de embudo. La EMEI nos dijo en su momento que solamente el 7% estaba certificado. Ahora podríamos decir que en 5 años hemos duplicado el número de personas certificadas, lo que no se ha hecho en 16. ¿Sí? Todavía es una brecha grande, definitivamente, sí, pero ya estamos en el 14.18%, quizás un poquito más, si es que hiciéramos una integración de todas las bases. Porque, por ejemplo, en 2015, el Registro Nacional reportó 21.613 personas certificadas, y nuestro sistema recién arrancó con 5.811. Ya el año 2016, el CONADIS reportó 23.489 y nuestro sistema 32.014. O sea, hay un 27% que está certificado, pero no está yendo a registrarse. Para el año 2017
se registraron 28.844 y nuestro sistema reportó 43.929. Hay un 34% que aún no se registra. Para el año 2018, algo similar. 36.109 registrados en el Registro Nacional y en nuestro sistema 54.925. O sea, hay un tercio de la población que aún certificándose no va al registro. Ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta para ver qué está pasando. Y en buena hora, esto creo ha sido un elemento para la descentralización, definitivamente. Entonces, genera la política de descentralizar el registro nacional en las regiones. Yo espero que con esta iniciativa que ya ha tomado el CONADIS, las brechas se van a cerrar. Debemos estar tas con tas. Pero aún así, todavía tenemos algunas dificultades en lo que es la conectividad. Es un sistema que no requiere instalación, es un software, está vía web, en internet. Desde un smartphone se puede registrar, desde una tablet, pero necesita conectividad. Entonces vamos a tener siempre una proporción de poblaciones donde no hay conectividad, que todavía vamos a tener un sistema en físico, y aún peor aún, no vamos a tener posiblemente la capacidad de ofertar la certificación, porque la certificación está ligada a la presencia de un médico, definitivamente. Entonces, esta situación, hablando sobre el número de registros y todo eso, ha generado en el CONADIS una política de descentralizar o desconcentrar su registro, y para nosotros una política de priorizar en un primer periodo la certificación, normatizarla y crear sistemas para fomentar el acceso de la población. ¿Y qué significa eso en términos? Porque la idea es el registro, y qué cosa motivó eso y en qué estamos, ¿no? Eso ha motivado, por ejemplo, que el año 2015 solo 67 establecimientos de salud en el país certificaban. Estaba de la mano con la ley en su artículo 73, que decía que solo los hospitales certificaban. Error que ya ha sido corregido con dos decretos legislativos, el 1246 y el 1417. Esos dos decretos legislativos lo que han hecho, han roto la hegemonía centralizada, medicalizada en hospitales, ¿sí? Y se ha abierto ahora de manera que cualquier establecimiento público y privado puede certificar si dispone de un médico certificador, ya sea en forma temporal o en forma permanente. ¿Por qué recalco esto de en forma temporal y en forma permanente? Porque en temporal significa el trabajo en red. Significa que hoy yo médico estoy trabajando en un sitio en la mañana, en la tarde estoy en otro sitio, puedo certificar en ambos. O puedo ir a un sitio donde no hay médicos, hay puros técnicos sanitarios, en zonas alejadas. Ya estamos entrando con las PIAs en la cuenca del Napo en estos momentos. El próximo mes capacitamos a los 8 médicos de las PIAs del Napo, en Loreto, de manera que ya se suma a la oferta de los servicios de las plataformas, ¿sí? La certificación a través de este sistema, porque ellos están interconectados por web cuando van en las plataformas, de manera que a los lugares poco accesibles, donde no hay médicos posiblemente, vamos a poder estar estableciendo y viendo personas que en esta condición, ¿no? Decía eso, por un lado, y que esta certificación se ha ido progresando de manera intensa. Les decía, el año 2015, 67 establecimientos. Para el 2018 teníamos 993. Y ahora, en el 2019, estamos con 1060 en estos momentos, establecimientos. Ahora, estamos dando, para mejorar este acceso, una ampliación de la cobertura. Y eso significa, territorialmente, definir como política que debemos llegar en algún momento a tener por lo menos un establecimiento certificador, o sea, una IPRES certificadora, por distrito. Estoy hablando lo mínimo que tendremos que tener, entonces 1874. Lo mínimo. Entonces ahora nuestro quehacer va orientado hacia analizar regionalmente los distritos que lo componen y dónde hay certificación y dónde no hay.
Y las prioridades de capacitación van orientadas a cerrar estas brechas, definitivamente. Y desde el punto de vista territorial, entonces, hemos ido evolucionando y hemos pasado a 600, hemos llegado el año pasado a 628 distritos. O sea, en 628 distritos de los 1884, o sea, casi la tercera parte, ya hay presencia de establecimientos certificadores. 628 con 1060 establecimientos certificadores. Y si hablamos de los médicos, si hablamos del número de médicos, hemos pasado, ¿sí? Hemos pasado a tener más de 2.400 médicos capacitados, pero hay alrededor de 1.200 médicos activos. ¿Por qué? Porque no todos los que se capacitan están activos certificando, ¿no? Ahí nosotros hemos hecho una fuerte inversión, hemos capacitado a todos los sectores, a la sanidad de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los del INPE, a privados, a salud y a salud de los gobiernos regionales, ¿no? Definitivamente. Pero no todos certifican. Los que menos certifican en estos momentos son los de la sanidad. A pesar de que hemos capacitado un fuerte contingente de médicos de las sanidades. Justamente hará una semana estuve reunido con ellos en el MINDEF y les puse en la carpeta, en la mesa, esa situación. Entonces vamos a revisar las listas, qué está pasando, por qué. Están recargando a otros sectores de repente ese trabajo, ¿no? Y eso limita y origina algunas dificultades. Entonces eso en relación a la progresión. Efectivamente me llama la atención que la mayor certificación está dada por hombres y no mujeres. Habría que estudiar. Es la preocupación de repente del hombre a ciertas prestaciones que hay. Puede ser. O sea, esa es parte de nuestra cultura todavía machista que tenemos en el país, ¿no es cierto? ¿No? El hombre que trabaja, la mujer, no. Eso se está rompiendo. Yo creo que en esa medida también vamos a tener que ver qué está pasando, y creo que es motivo de esto, de estudiarlo para analizar si hay alguna barrera en relación a las mujeres para su certificación. Probablemente por los quehaceres, no puede ir, etc. Eso sumado a que ahora ha disminuido, pero todavía sigue siendo demorado en obtener un certificado, ¿no? Son 2 o 3 citaciones que tienen que tenerse, o sea, todavía el acceso no es tan fluido, probablemente los turnos. Eso ha significado que la actividad de certificación sea considerada como una actividad entre las horas laborales de los médicos. Y a las 150 horas que tienen al mes los médicos, deben considerarse horas para la certificación, lo que antes eso no existía, o sea, la certificación no era tomada en cuenta, era tomada como un acto administrativo y por lo tanto que lo hagan las entidades de gobierno, las entidades centralizadas, cuando eso no permite realmente un real acceso, que son todos los establecimientos de salud los que debieran tener esta posibilidad como tal. En relación a la pirámide poblacional que nos arroja este registro, efectivamente es una pirámide semejante a la pirámide poblacional de un país desarrollado. Pero yo considero que nosotros deberíamos, es decir, es un efecto acumulado en las edades, donde la mayor discapacidad se está aparentemente apareciendo en las edades mayores, cuando nosotros deberíamos convertirla en una pirámide de ancha base. ¿Por qué? Para detectar en una primera etapa la mayor proporción tempranamente, en edades menores. Por eso es que otro elemento de las políticas que se han establecido es, si bien no negar la certificación a cualquier grupo etario, vamos a priorizar activamente la certificación en el menor de 30 años. ¿Y por qué en el menor de 30 años? Porque justamente es el que está en edad formativa, de los 0 a los 30, y ahí es un pacto con el Ministerio de Educación, para que Educación tenga conocimiento de las personas en esta condición para ofertarles los servicios
Desde los programas de intervención temprana, PRITE, de 0 años a los 3, los centros de educación básica especial, educación básica regular inclusiva y educación técnico-productiva. Ese es un punto que todavía está poco trabajado. De manera que nosotros en el Plan Nacional de Derechos Humanos, establecido con el Ministerio de Justicia, justamente un indicador al cual nos hemos comprometido es que al 2021 el 80% de los menores de 30 años deben estar certificados. Vamos a la fecha, estamos con el 21.72 en estos momentos, al corte del mes pasado. Creo que vamos a llegar a 30 este año. O sea, vamos a tener todavía un retraso. El compromiso es llegar al 2021 al 80%. Por esta razón, ¿no? Ofertar y en relación a las deficiencias y limitaciones que hacía mención, por qué ya no hay un registro ahora, obedece a que hemos migrado desde la concepción de las definiciones médico-rehabilitadoras a la concepción del funcionamiento de la discapacidad, la CIF. Entonces, más importancia hay que darle a mirar cuáles son las limitaciones que tienen el desempeño de esta persona y la restricción a su participación. En cambio, lo otro, el de la deficiencia, está más orientado. Y justamente en los certificados, ¿no? He traído justamente porque es una pregunta de cajón que la veía yo venir. El certificado anterior se marcaban las deficiencias. En el certificado actual ya no. ¿Sí? Y lo que más bien hemos puesto en el certificado actual es la etiología de la discapacidad y el diagnóstico de discapacidad. Entonces, más nos interesaría ver la etiología. Y creo en ese sentido, por ejemplo, nuestro sistema administrativo, y por eso ahí vamos a tener que hacer una revisión de los análisis de estos anuarios para de repente cambiar alguna de las preguntas y virarlas hacia lo que estamos ahora implementando como política, que nos alimente. Porque, por ejemplo, ahora podemos nosotros tener tranquilamente, no lo voy a poder mostrar a todos, pero estamos haciendo análisis por cada grupo de edad. Y en los grupos de edad, entonces van apareciendo cuáles son las causas. O sea, la primera variable del concepto de CIF es la condición de salud. Esta es la condición de salud que va a originar X limitaciones o X restricciones a las personas con discapacidad. Entonces, el saber la etiología nos permite generar políticas preventivas y son diferenciadas por cada grupo etario. Entonces, viendo la configuración de los cuadros, en la primera gráfica me satisface que se hayan agrupado a las edades en las cuales el Ministerio de Salud ha definido los grupos etarios. Definitivamente, ¿no? Estamos hablando, los niños son de 0 a 11, pueden dividirse en sus grupos, porque lo que hay que buscar aquí son las oportunidades de intervención. ¿Me entienden? ¿Cuáles son los momentos críticos en la niñez y cuáles son las oportunidades de intervención? Sabemos que las oportunidades de intervención máximas, o sea, las más potentes, son aquellas menores que son en menos de los 3 años. Porque ahí está, hasta los 2 años, o sea, hasta menos de 3 años, está el 85% del desarrollo de madurez cerebral. Entonces, esta intervención ahí es importantísima. Entonces, hay que marcar la cancha para decir cuáles son los problemas que se están originando en este grupo etario para hacer las intervenciones. ¿Sí? Entonces, definitivamente vamos a encontrar las causas del parto, ¿no? Del parto, de la asfixia en el parto. Vamos a encontrar la prematuridad. Es una cosa que se ha incrementado ostensiblemente, ¿no? La prematuridad, según la ENDES, nos hablaba de creo, 19% o más de prematuridad, ¿no? Entonces, estamos hablando para el año 2018 de 30.000 niños que nacieron prematuros. Esto asociado a otra acción, que es el incremento de la tasa de cesárea. No quiero entrar al terreno de por qué la cesárea, si está debidamente ordenado o no. Me parece que hay un abuso de la tasa de cesárea. Si bien hemos mejorado en la zona rural, que era donde la gente se moría cuando no estaba atendida, no había la oferta de cesárea, pero sin embargo en la zona urbana se ha incrementado. En Piura, el 50% de los partos son cesáreas. Entonces, y tiene riesgos. No estamos trabajando los riesgos o no se está advirtiendo a la población que la cesárea no es cuestión de que ya no me va a doler, o esto es la facilidad, o etcétera, 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 que pueden haber, digo etcétera para no entrar en detalles.
pero definitivamente hay un riesgo porque todo cálculo de la edad es más menos 1, más menos 2. Y se le va la mano y se pasó a 36. Ya tiene una prematuridad que va a originar problemas si no son subsanados en el siguiente paso. Eso nos debe orientar a que las políticas tienen que estar orientadas hacia los grupos menores y reconocimiento de los riesgos. Y ahí viene la otra política que jala, que es otro indicador en nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos, que es niños menores de 3 años, por ahora lo hemos puesto así porque era la data que teníamos, niños menores de 3 años, con riesgos o con deficiencias altamente discapacitantes que son intervenidos tempranamente. Por ahora, en esta etapa, se ha definido como tempranamente que hagan un CRE adecuado para la edad. Es decir, el recién nacido tiene que tener sus 2 controles, el menor de 1 tiene que tener los 11, y así de acuerdo a la edad. Entonces, cuando construimos en su oportunidad, y Tessy está aquí con nosotros, yo decía que era un indicador durísimo. Yo decía, no importa, así nos saquemos 0 de nota, no importa, pero es poner la primera piedra para comenzar a trabajar una cosa que debe trabajarse. Entonces, convenimos eso, no nos asustemos, así salgamos mal, no nos vamos a asustar. Para sorpresa nuestra, en la línea de base que hemos establecido ahora para el 2018, nos sale que el 35% de los niños que nacen con esos riesgos, y ahorita los menciono cuáles son, están cumpliendo su control de crecimiento adecuado para la edad. Es un primer paso en esta etapa, porque las subsiguientes van a ser ofertar la especialización, las compensaciones, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos una guía inicial que no se estaba viendo anteriormente. Y las variables que estamos buscando como riesgo son las variables que el certificado de nacido vivo en línea nos aporta y que tienen una cobertura del 83% de los partos esperados, están todos registrados en el certificado de nacido vivo en línea, un sistema también web como el de la discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las variables? Bajo peso a nacer, prematuridad, ADGAR 7 por los 5 minutos, ahí están los problemas de retardo asociados, ¿no? Parálisis cerebral infantil, anomalías congénitas, ahora el Zika, ¿te das cuenta? Las otras que acompañan, y perímetro cefálico, a la cual le hemos agregado 2 más, que es la sepsis neonatal y la ictericia neonatal, que son deficiencias o morbilidad altamente discapacitante. Entonces, estas intervenidas tempranamente nos van a permitir hacer intervenciones que realmente, porque ofertando la estimulación, ¿no?, en el marco ya del desarrollo del temprano, eso va a permitir subsanar algunas deficiencias con las que pudiera estar viniendo ese recién nacido. Entonces, la política nos dice que es intervenciones tempranas, por eso lo de menores de 30 años. Y decía de que esta configuración de los grupos etarios, recomiendo que también se respete en la configuración de las tablas que están al final, porque han hecho, creo que quinquenales, y es mucha información que finalmente no termina analizándose y no termina definiendo intervenciones. En cambio, cuando la agrupamos por estos grupos que estoy señalando, sí nos permite, porque hay una política de trabajar, ¿no?, por curso de vida, ¿sí?, por curso de vida, lo que llamamos de atención integral por curso de vida, ¿no? Entonces sí nos permite definir políticas y sobre todo dando énfasis a estas edades tempranas. Después, definitivamente, en relación a la gravedad de las limitaciones, hasta el 2018, 2017, todavía estamos viendo que están predominando, pero yo digo, el 2018 y el 2019 se han incrementado, ¿no?, en nuestra data administrativa, nos da hasta el 63% para todas las edades, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Tan mal estamos? ¿Que hay muchos severos? Pero lo que pasa es que hay un estímulo, que es el tema de la pensión no contributiva. La pensión no contributiva está haciendo que la gente que tenga estos problemas acuda a certificarse, ¿no? Entonces, todavía esto tiene que estabilizarse en la medida que lleguemos a un punto para ver realmente cuál es la verdadera situación de severidad. Y eso también, en un futuro, va a tener que ser un indicador para ver
la efectividad de nuestras intervenciones. Porque si por ahora tenemos 60 y tantos % de severidad, yo espero que en unos 20 años, por ejemplo, esa severidad haya bajado, porque quiere decir que estamos captando, ¿no?, en formas tempranas. Es decir, el riesgo no se convierta en deficiencia, la deficiencia no se convierta en discapacidad, y la discapacidad no progrese en su severidad. Eso significa generar la otra política, que es la prestacional, los servicios de rehabilitación. ¿En qué oferta? Ofertando toda la gama de estas etiologías que estamos manifestando. Comienza a aparecer la salud mental, y la salud mental en otros estudios nos reportan que es la primera causa de carga de enfermedad. No se refleja aquí en la certificación. Entonces esperamos que conforme se vaya implementando la ley de salud mental, donde se hablan de los centros de salud mental comunitarios, al año se han implementado 103. Para el 2021 debemos llegar a 241 centros de salud mental comunitaria, que es el punto más cercano a la población. Y ahí entonces va a comenzar a aparecer, y no es que haya, vamos a decir, una epidemia de salud mental, no. Comenzamos a reconocer la situación real, que ya otros estudios de carga de enfermedad nos están diciendo como la primera causa de carga de enfermedad. Acuérdense que carga de enfermedad tiene dos componentes: años perdidos, ¿no?, años de vida perdidos, y el otro que es años de discapacidad ajustados, ¿no? Entonces son los dos elementos que nos va a decir, ahora ya no estamos, digamos, diciendo vamos a bajar la mortalidad, etcétera, porque ya es un logro haber llegado a un punto tal en el cual ya es más difícil. Ahora lo que queremos es una población con todas sus capacidades y con todas sus potencialidades. Por eso que la variable de carga de enfermedad, años de vida ajustados a discapacidad, se ajusta tremendamente a la medición de estas políticas. En algún momento yo decía que los indicadores para salud van a ser los años de vida ajustados a la discapacidad o los años de vida saludables, perdidos. Cuando los estudios que hay del año 2012 y del 2015 de carga de enfermedad muestran que ha habido una disminución. No recuerdo ahorita en este momento la proporción, pero ya hay una disminución de años de vida saludable perdidos. Eso significa que estamos mejorando en los indicadores de salud, ¿no? Pero son mediciones más complejas de hacer, más difíciles, por eso es que no las podíamos contener en forma rutinaria. Creo que cerrar alguna cosa más está en relación, bueno, a la multidiscapacidad. Definitivamente entre el 60 y el 80% de las personas certificadas presentan multidiscapacidad. Eso nos dice la complejidad de esto, y que efectivamente una deficiencia tiene efectos múltiples, y en la medida que sean intervenidos, y conforme avance la edad van a ir apareciendo, ¿no? Yo creo que esto es en líneas generales lo que quería comentarles, lo más destacado, y que propondría, tenemos una deuda con el observatorio, que es pasar toda nuestra información, efectivamente, y creo que deberíamos tener un grupo de análisis previo para comenzar a configurar las preguntas que ahora nos interesen desarrollar y extraer para generar políticas. Pero por lo pronto, ya los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen la información a la mano para comenzar a usarla. O sea, lo que hay que ahora promover es el uso de esa información. Porque en el país, en el Perú, yo veo que producimos mucha información, pero su uso no es el adecuado. Yo creo que tendríamos que comenzar a forzar eso con esos espacios, y cuando vayamos a las regiones, pedir que la región haga análisis de su información. Ya no le lleguemos a nivel nacional. A nivel nacional nada más como para pintar la figura de que cómo esto permite para construir políticas. Pero lo que tenemos que insistir es que analizar su información con ellos conjuntamente. Muchas gracias. Sí, quería solamente añadir dos cosas para complementar un poco mi participación, que había dos aspectos que se me pasó, y un comentario final pequeño nada más a lo que dijo el doctor León. Uno es que sí es cierto que el tema de la pensión contributiva lo que ha hecho es generar mayor registro en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Sin embargo, el tema de lo que ha aumentado el tema de severos se debe más al tema del pase libre, ¿no? El pase libre, como es un beneficio que se da para
las personas con discapacidad severas, exclusivamente para severas, independientemente de su situación socioeconómica, ha hecho pues, que la mayoría se quieran registrar, porque la única manera de acceder a ese beneficio es a través del carnet de CONADIS. Entonces eso ha aumentado la mayor presencia de personas con discapacidad severa, y la pensión no contributiva en general ha elevado el tema de registro, porque el programa Contigo lo que hace es que no solamente estén certificados, sino que estén registrados en el CONADIS. Lo segundo es que se me ha pasado de manera voluntaria, pero obvia, que el doctor Fernando Bolaños no solamente ha sido viceministro, no ha sido presidente encargado del CONADIS, o sea que tiene toda la autoridad de comentar, ¿no? Acá en el tema, conoce de fondo todo el tema del registro y los anuarios, porque justamente el anuario el primer anuario pues, usted lo presentó, y también el observatorio en su primera etapa, ¿no? Exacto. Y un comentario final a lo que decía el doctor León, que tenía que ver con justamente el tema de la certificación. Si bien el tema de la certificación es un tema muy importante, porque es la documentación que acredita la condición de discapacidad de las personas, ¿no es cierto? Eso hacía que la mayoría se certifique, y como dijo, por ejemplo, de un grupo X de certificados, no todos van a registrarse, a registrarse en el CONADIS. Sin embargo, ahora con la política que hemos dado de acercar el registro a las personas con discapacidad, pero también a tratar de que se cumpla la ley, la obligatoriedad de que los gobiernos regionales y las municipalidades implementen los registros regionales y municipales, lo que va a hacer, y está viendo en realidad la necesidad y el interés de que, bueno, si yo quiero registrar, dicen, necesito que estén personas certificadas, ¿no? Eso es positivo porque va a haber mayor demanda, pero también ese es un nuevo desafío para el MINSA, porque lo digo porque, por ejemplo, 2 distritos nada más que ya están avanzando, que cambian de la legua, que el 16 de este mes inicia su empadronamiento, justamente para identificar cuántas personas faltan certificarse y luego los puedan registrar. Luego Surco, se suman otros distritos, como ayer estuve reunido con los de Lima Sur, con 8 distritos de Lima Sur, y todos hablan del tema del registro la certificación como un elemento clave para potenciar el tema del registro que ellos van a implementar, ¿no? Estamos exigiendo que implemente, pero si no hay personas que están certificadas, es el problema. Pero el problema se lo van a trasladar a ustedes, porque la demanda va a ser alta. Muy bien. Escuchar los comentarios importantes de nuestros expositores. Vamos a pasar a continuación a la exposición y comentarios del señor Fernando Bolaños Galdós. Como ya se ha dicho, él es educador, especialista en políticas educativas y programas sociales. Actualmente es oficial de educación en UNICEF Perú. Entre el 2011 y el 2016 fue viceministro de Educación, y luego también viceministro en el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, además de presidente de CONADIS. En consecuencia, te dejamos, Fernando, para tu exposición y comentarios sobre el anuario del 2018. Bueno, muy bien, muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Nosotros, Walter, Médico y todo el equipo de CONADIS, nos sentimos muy contentos de poder ofrecerles este espacio cuando se necesite para presentaciones, para reuniones como ya hemos hecho. Y se vincula con esto que ya hemos, la primera cosa que empezamos a hacer el año pasado, el tema de la importancia del tema de la medición de la discapacidad, ¿no? que nosotros, no solamente aquí en Perú, pero digamos a nivel global, en Nueva York, nuestra oficina matriz en Nueva York, y también en toda la región de América Latina, políticas sociales que tienen que ver con todo el tema de la población, ¿no? Porque, como hemos visto aquí, cuando uno tiene buena información, se convierte en evidencia, y ese es uno de los temas claves para poder plantear políticas específicas. Creo que el otro elemento importante, y voy a destacar en un momento algunos de los avances que veo en este anuario, y también algunos de los retos que tenemos, es volver a plantear un tema de cómo tenemos que construir políticas basadas en las personas, ¿no? Que pongan a las personas al centro, ¿no? Eso es clave, ¿no? O sea, en un momento dado, digamos, el Estado en general ha planteado el tema de tener programas incluso, pero un programa es mucho más efectivo cuando realmente sabe, como también Miguel decía, quiénes son, dónde están,
qué tipo de necesidades tiene en función, digamos, de su particularidad, ¿no? Y esto creo que es un buen ejemplo. Y el otro punto que parece a mí crítico es algo que decíamos, es decir, obviamente no es solamente CONAIS el encargado de manejar las estadísticas sobre discapacidad o el Ministerio de Salud en función de la certificación, son todas las organizaciones, ¿no? Entonces todo el sistema peruano que tiene la obligación de incluir la dimensión de discapacidad, trastornos, o digamos este sentido más amplio que podríamos incluir el tema de discapacidad, pero si CONAIS es el ente rector y CONAIS tiene su registro, tiene que dar el ejemplo, ¿no? O sea, justamente el hecho de que CONAIS tenga un registro con este nivel, digamos, de desagregación, con este análisis fino, etcétera, es el que permite decir, todos pueden hacerlo, ¿no? Todos pueden, digamos, manejar y pueden construir y pueden analizar la información sobre discapacidad, porque ese es el que va a permitir, y esta es una base que puede ser usada. Ahí plantea, digamos, también ya comienza algunos de los retos, ¿no? Que es lo que ya se mencionó aquí, ¿no? O sea, esto solamente va a poder ser factible si es que se desconcentra o se descentraliza el registro, que creo que estos avances que se mencionaron, CUNIN y la libertad, son temas clave. Y finalmente, en esta misma lógica de pensar el tema del registro, es este tema de que cómo hacemos pues que las políticas y los registros nos permitan mirar mejor a la persona. Yo creo que hay un tema que, digamos, sale aquí, que escapa un poco al anuario en este momento, pero creo que plantearlo y es probablemente una de las primeras cosas que tenemos que ver, ¿no? Que es cómo avanzamos y cuál es el rol que tiene CONAIS respecto de las distintas piezas que yo creo que tiene la información y el análisis sobre el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Porque por un lado tenemos esto que son los registros administrativos, ¿no? Que lo tienen muchas organizaciones, y creo que uno de los roles importantes de CONAIS, y el registro puede ser una pieza importante, es que tengamos registros administrativos que realmente ofrezcan información, cualquiera sea su característica, sobre las personas con discapacidad que están en esos registros administrativos. Es decir, si es un programa social del MIDIS, creo que tiene ya esa normativa con claridad, ¿no? Si es un programa de vivienda, o cualquier programa del Estado que trabaja con población de nivel nacional, debería tener identificada su población con discapacidad, ¿no? Realmente las declaraciones más finas no pueden tenerlo, eso es un tema que hay que ver, pero debe tener información más o menos precisa sobre el tema de discapacidad. Pero eso que son los registros administrativos, como sabemos, solo te dan alcance sobre la población que está en los programas, del Estado, etc., ¿no? Esto hay que combinarlo, y la información con el tema de los censos, obviamente, ¿no? O sea, los censos, y creo que, digamos, ya tenemos experiencia, y creo que el Perú, digamos, no está lejos de los estándares internacionales de tener censos que mencionan el tema de discapacidad. Creo que todavía todo lo que ha salido en el último censo como información necesita más análisis, más discusión. Como dices, hay programas probablemente incluso de la manera como se han cogido las cosas, pero no podemos obviar el tema de los censos. Y de ahí se derivan otras piezas, por eso digo, creo que es una arquitectura que tenemos que ir avanzando, lo que son las encuestas especializadas, ¿no? O sea, el ENEIS, digamos, con todo, sigue siendo un hito importante que hay que ver, probablemente, como lo último que decía Luis Miguel, mucho de lo que salió en ENEIS no fue suficientemente analizado y trabajado, ¿no? Yo he estado viendo más por el último tiempo todo el tema de educación, y algunos de los estudios recientes de GRADE que mostraban sobre el tema de cómo se mueve la matrícula, o el tema, digamos, de la insistencia de que tenemos que incidir más en la formación de los docentes más de lo que llama la educación básica regular que los docentes de la EBE, está ahí con mucha claridad expresado, ¿no? Es decir, y era información que ya teníamos del ENEIS de hace bastantes años, ¿no? Que no hemos podido explotar suficientemente, porque la información estaba ahí, probablemente nos quedamos con la información más evidente, lo que salió, digamos, en el informe INEGI, pero todos esos análisis probablemente que están viendo, ¿no? Creo que todas esas piezas que constituyen, digamos, un sistema de información sobre la discapacidad es algo que hay que ver, ¿no? Pero en esta arquitectura, digamos, de información y análisis, yo creo indudablemente que este anuario nos ofrece una información que es súper importante
y que hay que seguir revisándola y digamos, y mejorándola cada vez más en sus siguientes versiones, ¿no? Creo que esto nos abre finalmente algo que probablemente se ha ensayado en medida entre algunos sectores, que es el tema de la interoperabilidad de los datos, ¿no? Creo que eso es algo que ha comenzado como concepto hace mucho tiempo, pero que todavía nos sigue, digamos, es un reto particular, ¿no? Creo que Luis Miguel nos ha contado varias veces cómo este esfuerzo que se ha hecho entre el MINSA y Minedu, sobre todo para hacer 3 años, para ver el tema del procesamiento de los clics, del estar nacido vivo y todas estas cosas, es un buen ejemplo, pero es probablemente en algunas cosas una cosa incipiente que tendría que hacerse en muchas cosas, ¿no? Creo que el tema del entreprever los datos, o primero la infancia, que es la política que construir MIS, etc., se basa en una cosa muy concreta, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de seguir a las personas desde que nacen a lo largo de su trayectoria de vida, por los diversos servicios que requieren, y en esa ruta que hacemos seguimiento a las personas, podemos identificar cuáles son las necesidades, y una de ellas es el tema de capacidad, los servicios con una lógica territorial, etcétera, podrían irse ajustando, y los recursos que se tienen que poner en distintos lugares o distintas cosas podrían ajustarse mejor, ¿no? Esa creo que es la meta, pero digamos, en ese sentido creo que igual si tiene ahorita algunas de las cosas que creo que tiene el registro nos puede dar una pista importante de cómo avanzar en esa medida, ¿no? Algunas cosas como avances y también, como repito, como algunos retos o desafíos, ¿no? Primero, como ya has mencionado, uno de los cuadros, el tema de la inscripción al registro, que ha ido aumentando año a año, sobre todo en los 2 últimos años, en donde está, o sea, 1 de cada 4 de las personas que están en el registro han sido inscritos en los 2 últimos años, lo cual señala que el esfuerzo por hacer, digamos, el registro mucho más permanente, digamos, y asequible es uno de los retos que se ha hecho, ¿no? Está, como decía Luis Miguel, todavía la idea de que todos los que pasan por la certificación entren al registro, que es una cosa probablemente mucho más rápida, automática, etcétera. Pero, digamos, ese esfuerzo de ligar la certificación al registro y aumentarle el ratio del registro, creo que es una de las cosas que se ve, y en este anuario se puede, digamos, mostrar cómo está avanzando, y esperamos que eso pueda seguir en esa dinámica todavía mucho mayor, ¿no? Ahí se han resuelto varias cosas, desde prácticas, logísticas, etcétera, ¿no? Yo tengo que confesarles que una de las cosas que yo hacía en mi periodo, digamos, como presidente interino, era firmar muchos de los certificados a mano, ¿no? O sea, yo a este ratio quería, lo único que haría el presidente sería estar firmando todos los días, porque no habría forma, ¿no? El hecho de la firma electrónica, etcétera. Pero yo, cuando era presidente, me llevaban al ministerio así altos, yo tenía que firmar a mano, y estoy seguro que si en algún momento alguna de estas personas probablemente le van a decir, esta firma no es del señor Bolaños, porque ya después de 200 certificados ya mi firma era ilegible incluso para mí. Pero esos son señales de las cosas que van mejorando en el tema de registro, y como digo, creo que es una de las cosas que es importante. Lo otro que es, creo, muy importante en el tema del registro, en toda esta larga lista, digamos, de cuadros, es el tema de las desagregaciones diversas que está allí, ¿no? El tema de capacidad por las deficiencias, por limitaciones, por la gravedad. El tema del territorio, creo que es una cosa importante, ¿no? Creo que, y como dice Miguel, muchas de las cosas tienen que ver con cómo en el territorio se pueden tomar decisiones en función de alguna estadística, que probablemente es mejor tener algo que tener nada, ¿no? Eso es lo cierto, ¿no? Y creo que es tan sencillo como cosas, solamente lo cuento un caso, digamos, cuando en el 2015 recibimos Estado-Nación de las sillas chinas, una de las cosas muy sencillas era cuántas sillas repartes en qué regiones, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces si no tienes una información clara de cuál es la demanda, ¿no? O sea, lo único que hicimos en ese momento fue usar lo que en Expo podía permitir, digamos, un ratio, cuánta población necesitaba y podría necesitar en ese sitio, siendo lo más, digamos, aproximado, ¿no? Pero eso le damos el argumento para algo que un gestor público tiene que hacer, que es separar un presupuesto, asignar cómo se distribuyen, hacer un acuerdo con gobiernos regionales para que retiren sus sillas, para que las reparten, etc. Entonces, no es irrelevante y es absolutamente importante tener información que te diga, como está aquí,
en Puno cuántas personas hay con cuáles tipos de discapacidades, con qué grado de severidad. Es cierto que, digamos, este es un aproximado, pero que se puede extrapolar al total de la población, se puede ver, es un punto de vista importante ordenarlo por territorio, ¿no? Y además también por grupos de edad, ¿no? Creo que eso también es importante cuando uno plantea, yo siempre he dicho, o sea, ¿cómo puede el Ministerio de Educación plantear el tema de la formación de maestros, el desarrollo de especialistas, si no tenemos idea de cuántos niños con qué tipo de capacidades hay en cada ámbito, ¿no? Es decir, tener los números de los niños que llegan a las escuelas especiales o los niños que están registrados en las escuelas regulares no es suficiente para planear y planificar una demanda futura, etcétera, si es que no hacemos aún un ejercicio estadístico. Creo que una de estas cosas son las que nos permiten avanzar en este tema. Creo que ese es un tema importante. Y en cuanto a algunos de los retos que yo plantearía, algunos también lo ha mencionado Miguel, creo que habría que ir mirando y analizando más en esta lógica los datos que hay aquí, ¿no? Uno es definitivamente el tema de las mujeres están subrepresentadas claramente en este registro, ¿no? O sea, no hay ningún argumento que nos permita señalar que solo 4 de cada 10 personas con discapacidad sean mujeres. No hay forma de defender. Es cierto, podríamos encontrar cuáles son las barreras, cuáles son los temas, pero eso implica, y creo que debe implicar de alguna manera, que el registro tiene que hacer un esfuerzo para articular por incluir a más mujeres o promover más entre mujeres el tema de la inclusión en el registro. Es cierto, digamos, Vincenzo Placo, que cuando tuvo la reunión aquí hace un año y medio, planteaba que en toda la discusión internacional a veces definir el porcentaje de población con discapacidad no es un tema que sea absolutamente relevante, ¿no? Sino la manera como usas y cómo trabajas con los temas. Pero lo que es cierto y definitivamente es que el registro solo llega a una porción pequeña de las personas con discapacidad realmente existentes, ¿no? Realmente este impacto, como digo, de ser incluido en el registro como una puerta para recibir algunos beneficios del Estado es obviamente un aliciente importante. Y creo que tanto la certificación como el registro y cómo se revela esto, digamos, en nuestros anuarios, requiere, digamos, repensar en qué medida, digamos, puede o no, digamos, hacia dónde deberíamos avanzar de alguna manera, ¿no? Y ahí yo he encontrado posiciones distintas, pero, digamos, más allá de cómo se hace, algunos dicen que sencillamente todo eso debería estar en un solo documento de identidad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, digamos, con esto? Sí, pero definitivamente es claro que no puede ser un tema solamente declarativo, sobre todo cuando está asociado a una serie de beneficios. Es cierto que, por lo menos para educación, en algunas cosas, más que el diagnóstico clínico, se requiere, digamos, si uno piensa en un maestro, estoy hablando probablemente más del sector que más conozco, cuando uno piensa en un maestro o una maestra, probablemente el diagnóstico clínico preciso le podría ayudar en ciertas cosas, pero lo que el maestro, más que un diagnóstico clínico, lo que requiere son estrategias de cómo trabajar con cierto tipo de niños y acomodarse, ¿no? Pero definitivamente, obviamente, tener más información sobre los tipos de limitaciones o los tipos de daños puede ayudar, digamos, a planificar mejor lo que, digamos, podemos llamar como sistemas de apoyo, ¿no? Yo creo que una cosa que sí está, eso lo has mencionado tú, Américo, es este tema de que creo que el anuario abre puertas y posibilidades para el tema de ligarnos con el tema de la academia y con el tema de la investigación, ¿no? Creo que ahí lo hemos hablado una vez. Digamos, esta es una información en alguna medida bruta que requiere ser más analizada y más trabajada, ¿no? Y creo que eso implica para el CONAIS trabajar más las alianzas con universidades, con centros de investigación, con jóvenes universitarios que quieran hacer sus tesis, ¿no? Hay que construir una agenda de investigación en torno a estos temas, ¿no? Hay que mirarlo, hay que mirar la data y hay que usarla, digamos, para análisis, para discusiones, para ligarlo a otro tipo de estudios más sectoriales o generales. Creo que eso es crítico para poder ir construyendo más conocimiento a partir de estas bases de datos, de esta información. Es cierto,
digamos, el registro puede parecer poco en función del universo, pero tener, digamos, un registro de 267.000 personas no es una cosa pequeña a efectos, ¿no? Y como tú lo has dicho, como está acá, permite, digamos, lo que llaman los expertos esta granularidad para ver cuestiones por regiones, etcétera, que podría trabajarse mejor para cuestiones más específicas cuando uno trabaja ya no solamente en programas nacionales, sino aterrizados en el territorio, ¿no? Creo que el otro reto que tenemos es cómo usamos esta información para lo que es la nueva lógica de construir las nuevas políticas nacionales, ¿no? Como saben ustedes, el plan ha obligado a los sectores a priorizar las políticas, y si alguno de ustedes ha visto cómo ha sido el proceso, las políticas nuevas que en el marco de ese plan algunos ya no son lo que eran las políticas que hace poco hemos tenido, sino algunos llaman ya poliplanes, porque son políticas que incluyen no solamente las declaraciones de política, definición del programa público, etcétera, sino se aterriza en la lógica de servicios y en la lógica presupuestal, ¿no? Y eso es un poco lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos programas o políticas declarativas, que son importantes, digamos, porque afirman los temas de derechos, sino políticas que aterrizan en paquetes de servicios, que se puedan medir y que se puedan ir en el tiempo programado, ¿no? Yo creo que eso es clave, y por ejemplo, nosotros acá en UNICEF estamos acompañando la política de educación rural recientemente, y en esa lógica estamos de cómo aterrizar en servicios para las poblaciones rurales, y en este momento estamos digamos, entrando en dos de ellas, ¿no? Una es la actualización de la política de educación intercultural bilingüe y una nueva política de educación de adolescentes, ¿no? Claro, por ejemplo, que la información sobre adolescentes con discapacidad o adolescentes indígenas o en zonas rurales es clave para poder definir servicios, ¿no? O sea, si yo voy a definir una lógica de, por ejemplo, una residencia en zona indígena para chicos que tienen que dejar sus comunidades para irse a estudiar, y no tengo información sobre el ratio, discapacidad, etcétera, probablemente muchas de las cosas que yo planteé como servicios no van a incorporar los elementos de discapacidad. Entonces, por eso este tema es clave para poder también incorporar los indicadores de discapacidad en la definición de nuevos servicios o en la lógica ¿no? Entonces, eso es claro, por ejemplo, que yo veo uno de los elementos que este anuario estadístico con sus datos deberían dialogar con todas esas políticas que en los sectores están comenzando a formularse o a actualizarse, ¿no? Luis Miguel, y creo que tú también, Américo, hablaron del tema del presupuesto. Ese es el otro tema, ¿no? Creo que hay por lo menos en este momento 2 programas presupuestales orientados a resultados, que son estos presupuestos importantes, digamos, que articulan varios sectores en camino. Uno es el del tema de desarrollo infantil temprano, que yo creo que se va a beneficiar de estos procesos que hemos visto, o sea, porque parte de armar un paquete presupuestal para niños de 0 a 3 años incluye qué pasa con estos niños, digamos, que se identifica tempranamente la discapacidad, cuál es su ruta, cuál es el paquete de servicios que está orientado para ellos, ¿no? El otro es sobre violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, ¿no? Que también, digamos, realmente no tiene pero igual la información sobre discapacidad podría ser clave e importante para eso. Entonces creo que esta información, esta cosa tiene que dialogar con estos procesos en curso en este momento, los programas presupuestales orientales a resultados, ¿no? Y un par de cosas para cerrar. El último punto es este tema de la lógica de la participación, ¿no? Yo creo que acá la mayoría que estamos sentados somos organizaciones públicas o organizaciones que trabajan, pero digamos, creo que una de las lógicas de tener un sistema de esta información debería ser cómo tenemos interfaces con sociedad civil y con las organizaciones de las personas que están ligadas a eso, en este caso de las personas con discapacidad, ¿no? Creo que allí tú has mencionado que un avance de esto es que tenemos una página web, que además es una web con estándar de accesibilidad para varias personas con distintos tipos de necesidades, pero creo que todos sabemos que no basta, digamos, tener información en la web, sino que hay que generar digamos, generar espacios y mecanismos para dialogar con las organizaciones, etc., ¿no? Yo creo que eso, y creo que todos los que trabajamos en el campo de la discapacidad sabemos que muchas veces los diálogos con las organizaciones de personas con discapacidad son diálogos a veces duros y complicados, ¿no? Porque
sabemos, yo lo he pasado decenas de veces estando en el MIM y en CONADIS, que van, te sientan y te dicen esto, acá no nos atienden, nos han excluido, o sea, eso, digamos, probablemente tiene que ver, como sabemos nosotros, con décadas, con un abandono, digamos, histórico, que obviamente estas personas y organizaciones lo resienten y lo señalan, ¿no? También es cierto, en algunos casos hay cierto aprovechamiento de algunos líderes de estas cosas en provecho personal, pero digamos, yo creo que la mayoría de las veces es más por este tema de abandono, ¿no? Pero por eso mismo creo que el hacer un esfuerzo por desarrollar capacidades y ayudar, digamos, a las organizaciones para mirar mejor los datos, mirar de una manera más estructurada la información que hay, y a propósito de eso poder avanzar y hacer propuestas, creo que es una base importante para que este diálogo social civil no sea un diálogo de sordos y un diálogo de críticas y recriminaciones, ¿no? Y yo pongo, por ejemplo, alguna cosa que en UNICEF hemos apoyado, por ejemplo, con el tema de las organizaciones indígenas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hace 2 o 3 años hemos empezado a hacer balances de la política de educación intercultural bilingüe con organizaciones indígenas. Lo hemos hecho primero a nivel nacional, pero el año pasado hemos hecho ya en 2 o 3 regiones donde trabajamos, en lo cual hemos devuelto datos que están allí. Hemos mirado, por ejemplo, la IIB aparece como una política más o menos exitosa, pero cuando uno mira, por ejemplo, por pueblo indígena en Ucayali, donde hay 15 pueblos, se da cuenta que en algunos hay más maestros, más material, pero en otros no hay maestros. Entonces, la política en promedio, digamos, en Ucayali ha mejorado sus estándares de educación intercultural bilingüe, pero cuando ya miras por cada pueblo y por cada lengua, hay algunas que no han avanzado. Y esa información es importante para profundizar el tema. Entonces, creo que no solamente devolver información, sino ayudar digamos, a hacer discusiones, a hacer balances de cómo se ven, etcétera, creo que puede ayudar. Yo creo que, por ejemplo, eso es clave acá, porque más allá de las cifras, a mí sí, como digo, miraba un poco simplemente el cuadro, hay un cuadro que está en cuál página, el cuadro 2.1 sobre la población inscrita en el registro de 0 a 2 años o 3 a 5, y claro, uno mira las cifras de repente, pero cuando uno se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, por qué en algunas regiones está sobre, digamos, 2% y en unas menos de 1%, uno dice, acá hay, digamos, los porcentajes pueden ser muy pequeños, ¿no? Pero ¿qué hace que en algunas regiones los niños de 0 a 2 años, hablando de desarrollo infantil temprano, tengan un nivel tan bajo de registro, y en otra región similar, andina, etcétera, tiene más, ¿no? Es un tema de barreras, es un tema de cómo funcionan allí las organizaciones, los establecimientos, es un tema de cómo están las OREIs, en esos ámbitos. Entonces, mirar esta información y ver cuáles son los retos que plantea en una lógica de territorio es algo que puede ayudar a ver. Lo mismo que decía, ¿no? Uno podría decir, ok, si lo vemos como cifra global, de repente puede estar más o menos, o mejor, etcétera. Pero cuando ya empezamos estas segregaciones por territorio, por grupo de edad, etcétera, eso nos puede ayudar a mirar cuáles son las deficiencias y por qué algunas regiones avanzan mejor que otras, etcétera, y poder hacer hipótesis que puedan plantear mejor. Entonces, termino con lo mismo que decía Luis Miguel, ¿no? Creo que, digamos, felicitamos a CONADIS por este esfuerzo. Sabemos que es un trabajo intenso de muchas personas, que implicaba no solamente mirar toda la información, sino limpiar, sacar todas las cosas, las personas repetidas, las personas fallecidas. Eso de por sí es un esfuerzo. Pero creo que el mayor reto de aquí es cómo usar esta información, ¿no? Cómo usarla internamente para potenciar las cosas, cómo puede ser usarla con los sectores, cómo usar esto para hacerla conversar con otras políticas y programas existentes, y cómo usar esta información también para acceder y pelear por, digamos, políticas sobre temas de capacidad más consistentes, ¿no? Nosotros acá en UNICEF, en el área mía de educación, hemos estado ayudando, por ejemplo, al Ministerio de Educación para sacar una política de educación inclusiva, y al final lo dijeron, no se va a priorizar, va a haber una política multisectorial de discapacidad, que no sé si es otra nueva, digamos, tema, pero, digamos, sí implica entonces que igual, a pesar de los avances, necesitamos sectorialmente
seguir empujando el tema de políticas específicas para personas con discapacidad o otros tipos de trastornos o necesidades específicos, ¿no? Entonces, creo que esta información aquí sí nos permite argumentar mejor, señalar que se necesita todavía más trabajo específico, y ese creo que es uno de los retos particulares del anuario. Y felicitaciones y esperamos seguir apoyando y construyendo entre todos conocimiento en base a esta información que está en el registro. Bien, muchas gracias Fernando por la importante participación, los comentarios vertidos. A continuación vamos a dar la oportunidad a los aquí presentes a poder hacer algunas preguntas, si es el caso, o hacer un comentario pertinente. Para cuyo efecto, por favor, se presentan, el cargo que tiene y el lugar donde labora. En consecuencia, dejo abierto la mesa para poder hacer preguntas o comentarios. De repente, como abriendo un poco el debate, la participación de los participantes, hubo un comentario que señalaba Fernando con respecto al tema de la violencia. El tema de violencia y discapacidad es un tema que va muy ligado, ¿no es cierto? Porque ya hay algunos estudios muy empíricos todavía que señalan de que las personas con discapacidad son mayores víctimas de violencia dentro del hogar. Pero además no hay estudios, y estoy seguro que tiene bastante incidencia en el tema de cuántas personas adquieren la discapacidad por violencia. Eso lo podemos ver en la televisión mismo, nada más. Entonces, yo creo que el tema violencia, discapacidad también es una estrecha relación, ¿no? Que es importante trabajarlo y abordarlo, ¿no? Creo que no ha venido la persona del Programa Nacional, que también se le ha indicado, pero hay un tema que ellos seguramente tienen mayores cifras de las personas que están siendo atendidas, ¿no? A través de ¿no? Hay datos, no sé si los tienes tú. Quería hacer claro que los tengo. Antes quería hacer la consulta. Nosotros obviamente al momento de, por ejemplo, cuando nos solicitan una prioridad en el sentido de una creación de un nuevo CEN, nosotros tenemos ciertas variables, ¿no? Consideramos a las sociodemográficas que nos da INEI, con el censo de 2017, o a ENDES, ¿no? Entonces, sería importante añadir una variable de discapacidad, en la cual obviamente el año pasado tuve que buscar, pero no había encontrado, no me había tocado en sí con el observatorio, para poder añadir, ¿no? Yo lo había sacado en ese momento hasta distrito, tenía ciertos indicadores, o sea, están por distrito. Quería saberlo si están por distrito, por departamento o, bueno, por provincia, obviamente. ¿En el Registro Nacional? En el registro. Sí. ¿No? Ustedes pueden acceder en el Observatorio Nacional, en la parte de estadística, hay un link que es Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Ahí están los reportes. Ya desde mayo, si no me equivoco, están de abril, ¿no? Desde abril se está reportando a nivel de distrito, ¿no? El número de personas registradas en el Registro Nacional. Y con respecto a lo que señalabas con el tema de los estudios, justo con el doctor Miguel León hemos participado de un grupo de trabajo con INEI que convocó para ver el tema de la información del censo de 2017, ¿no? Y lo que está claro es que sí están colocando las preguntas, ¿no? sobre discapacidad en las diferentes encuestas continuas que tiene el INEI, ¿cierto? Lo que está pues, para repensar y remirar nada más el tema, pero sí lo están considerando, ¿no? Lastimosamente este tipo de encuestas no aterrizan hasta el nivel local, ¿no? Por eso señalaba que uno de los aportes importantes que tiene el Registro Nacional es que puede tener el registro a nivel local para poder ver sobre esa base la caracterización de la problemática de la discapacidad. Brindando un dato, ¿no? De lo que nosotros tenemos hasta junio, tenemos el caso de 1.252 casos de personas con discapacidad que han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? De las 4 que tenemos registradas, que son económica o patrimonial, física, sexual. ¿Qué más les podría decir? Bueno, el 73% de estas personas con discapacidad son mujeres. El 32% de los casos reportados tienen un nivel de riesgo severo.
el 9.1% de los casos tienen una condición de reincidente, es decir, que la persona ha venido varias veces por el mismo agresor, ¿no? En el cual obviamente generalmente es su pareja. Los departamentos que están dados principalmente son, en este caso, Lima Metropolitana, con 391 casos, Arequipa con 95 casos y La Libertad con 68. Bueno, 16 casos atendidos corresponden a casos de violencia económica, 551 casos corresponden a violencia psicológica y 464 casos a violencia física, siendo lastimosamente 228 casos por violencia sexual. Bueno, estos son los que nosotros tenemos, o les puedo compartir, ¿no?, de datos de violencia con respecto a personas con discapacidad. Correcto. Y eso es un tema que es importante. Justo una de las producciones que tenemos que presentar, debíamos haberlo presentado en realidad desde hace un mes y medio atrás, pero por cuestiones de trabajo y varias cosas que se han venido recargando, no lo hemos presentado, es el boletín multisectorial, donde que se ha cruzado la información justamente del registro y aplicativo del MINSA con los diferentes registros administrativos de las entidades, ¿no? Y también tenemos información del presupuesto del Programa Nacional contra la Violencia, y eso va a salir, ¿cuánto? Septiembre. En septiembre se va a presentar con datos mayores incluso que lo del informe estadístico multisectorial que fue presentado el año pasado, que fue un informe ya con mayor ilustración bibliográfica y sobre el contenido de los procesos de encuesta, censos, ¿no?, y las mediciones sobre discapacidad. En esta oportunidad van a ser datos ya de los cruces, de los registros administrativos, de todos los temas, ¿no? Creo que tenemos, ¿cuántos, Jonathan, aproximadamente, con cuántas entidades? Tiene unas aproximadamente 16 entidades, ¿no? Y por cada entidad salen N cuadros, o sea, no uno, no dos, salen varios cuadros, ¿no? Lo que han visto la versión anterior, la primera versión del informe estadístico multisectorial, saben lo rico de la información, y eso nos lleva a lo que dijo Fernando, ¿no?, a la utilización de la información. Porque estamos produciendo información que es valiosa, que no existía en el caso de los boletines multisectoriales. Sin embargo, el tema es cuánta utilidad está teniendo en la práctica, ¿no? Buenas tardes con todos, mi nombre es Levis Cajalión, vengo del programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y comparto dos cosas, ¿no?, que se han indicado. La primera es acerca de las personas con discapacidad. A nivel del programa Trabaja Perú, sin proponerlo, es casi el 70% de participantes son mujeres. Pero cuando vamos al dato de las personas con discapacidad, la torta se voltea, son como 54% de personas con discapacidad hombres y el resto son mujeres, ¿no? Entonces como que ahí toma un poco de correlación con lo que indicaban aquí, de que son los hombres los que se certifican más, ¿no? Entonces ahí, no sé si nosotros lo asociábamos de repente al incentivo económico, ¿no? Como es un incentivo económico de 39 soles diarios, nosotros decíamos, bueno, de repente son las mujeres las que más se acercan a ello, pero en personas con discapacidad son los hombres que al parecer no son incluidos entre los trabajos regulares. Nosotros veíamos la explicación por eso, pero ahora veo que también a nivel de registro la dinámica es parecida, ¿no? Habría que investigar, habría que detenernos a pensar o a analizar el porqué de estas cifras, ¿no? Y lo segundo es el hecho de cómo la mirada en este último año le hemos cambiado con respecto a que antes nosotros, para identificar a una persona con discapacidad, esa persona que tenía que sacar copia de sus documentos, tenía que ellos mismos identificarse. Sin embargo, este último año hemos tratado de hacerlo, pero al revés. Nosotros identificar a partir de las bases de datos administrativas que nos ha facilitado CONADIS, identificar a la persona, por un lado, para poder visibilizarla ante la sociedad. Bueno, si lo ves por un tema de datos, el año pasado, por ejemplo, tuvimos solamente a personas con discapacidad identificadas al 0.003. Y en ese proceso de selección 2019 se han seleccionado alrededor del 4% de personas con discapacidad. Entonces nosotros como equipo, viendo qué ha pasado, no es que haya aumentado de repente, sino que hemos podido ya visibilizarlas con la base de datos a esas personas, ¿no? Entonces, ahí creo que el señor Bolaños hablaba de la mirada del ciudadano, ¿no? Hemos tratado de que esos costos se disminuyan
y más bien nosotros identificarlos para, por un lado, como les comentaba, poder visibilizar la participación y dar la naturaleza de nuestro programa, que es la de brindar empleo temporal con el cofinanciamiento de obras de inversión social, poder enfocar su labor desde su habilidad. Es decir, no es porque tenga una discapacidad no puede hacer tal cosa, sino que más bien identificar qué habilidad tiene para poder emplearla en obra según lo que esta persona pueda dar, ¿no? Yo creo que ese enfoque al ciudadano también mediante el uso de base de datos nos permite encaminarlo mucho mejor. Creo que eso es alguno de los usos de la base de datos, ¿no? Y el reto que tenemos con el programa Trabaja Perú es la interoperabilidad, justamente, ¿no? El tema para que puedan ustedes hacer uso de la base de datos. O sea, como dijo Fernando también, nada sirve tener la información ahí si no es utilizada. Y a raíz justo de estas reuniones del Observatorio Nacional, hemos tenido la vista de varios programas y entidades del Estado, incluido municipalidades, que creo que se han pasado la voz y están pidiendo la data de la información del CONADIS para cruzar información. O sea, lo mismo que hacemos en el boletín, pero ellos para el uso de identificar a los beneficiarios de sus programas y de sus entidades, ¿no? Y algo adicional ahí, ¿no? Por ejemplo, en este último proceso de selección, bueno, siempre nuestros datos han sido bien por debajo, ¿no? Hay un sesgo por ahí, pero hemos llegado en Amazonas a tener el 4.8% de personas seleccionadas que son personas con discapacidad, lo cual nos parece un logro inmenso respecto de años anteriores, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, aparte no solamente ha sido la intervención de poder contar con la base de datos, sino con las reuniones que hemos tenido con MAPED, con Oredis, para poder promocionar la oportunidad de empleo temporal que da el programa con respecto a su población objetivo. No solamente ha sido, digamos, a nivel de sedes centrales, ¿no? Sino también a nivel de los órganos desconcentrados, en la cual se ha podido darles una mayor oportunidad a las personas con discapacidad. Muy bien, interesante la participación de Trabaja Perú. Efectivamente, como ya se ha mencionado, estamos haciendo contacto directo con dicho programa para tratar de hacer una contribución importante respecto a la data que tenemos en CONADIS. Estamos próximos a firmar un convenio para que ustedes tengan ahí un acceso directo y podamos intercomunicarnos de manera virtual, que es lo óptimo en estos casos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta que quisieran hacer? Por favor, adelante. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Teresa Villanueva. Vengo en representación del Ministerio de Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos. En principio, definitivamente felicitar la iniciativa de CONADIS en relación a poder tener estadísticas específicas y seguir trabajando en esto, porque justo ayer comentábamos a propósito de una noticia que salió en el diario El País, ¿no? El administrador de PNUD, Steiner, justo hacía una declaración en una entrevista en El País y decía que al ritmo que estamos avanzando como nación global, no vamos a llegar a cumplir ningún indicador de los ODS de la Agenda 2030. Y eso es un panorama que definitivamente llama a reflexión a todos, ¿no? Los involucrados en trabajar en el avance de los derechos humanos donde nos corresponda. Entonces, en el marco de esta visión que podría ser como fatídica, también invitaba a que esto invita a tener mayores esfuerzos, ¿no? Y los esfuerzos tienen que ser esfuerzos articulados. Por eso señalaba esto al inicio, ¿no? Felicitar el trabajo de CONADIS en específico, porque esto se enmarca en el ODS 17, que es generar alianzas. O sea, generar alianzas es fundamental para poder avanzar en los derechos humanos, y no se va a lograr ninguna política pública a nivel de implementación. Como bien lo refería el doctor Luis Miguel, nosotros en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que básicamente ha sido gestionado por la Dirección General de Derechos Humanos, hemos tenido la oportunidad de tener articulación con distintos sectores, y eso es un gran avance, ¿no? O sea, poder tener, poco hacíamos la reflexión también cuando conversábamos con los sectores, el plan anterior, el 2014-2016, no tenía ningún indicador. O sea, solamente tenía promesas o pautas en los sectores,
efectivamente de actividades, pero no habían indicadores. El Plan Nacional actual 2018-2021 tiene indicadores y ahí es, o sea, fundamental la data, ¿no? O sea, tanto es así que o sea, por el simple hecho de que si no hay un número que te pautee una línea de base, es imposible que te coloques una meta. Entonces, la importancia de tener un número que pautee las líneas de base, las estadísticas en políticas públicas, es esencial. Y en ese sentido también CONADIS ha tenido una participación. De los 36 indicadores, la matriz, o sea, los indicadores relacionados a discapacidad son 36 en el Plan Nacional de Derechos Humanos. No fueron así en un inicio cuando tuvimos la articulación con los 10 sectores que están involucrados, pero están involucrados 10 sectores en la matriz de discapacidad, que son Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, etc. Son 10 sectores. Iniciamos como ejecutivo con aproximadamente 9 y luego cuando fuimos a las mesas de reuniones con las mismas personas con discapacidad, terminamos en 36 indicadores. Y de esos 36 indicadores, en 7 de ellos estamos articulados con CONADIS. Teníamos la presencia del doctor Pirman o sea, en específico de 3 direcciones con las que hemos articulado, ¿no? Con la Dirección de Fiscalización, la de Registro y la de Políticas en Discapacidad, porque no podríamos, o sea, CONADIS es el líder temático en esta materia, y más allá de que el Plan Nacional de Derechos Humanos lo tenga el Ministerio de Justicia, lo lidere, la articulación es lo que va a generar la implementación. Y hay grandes esfuerzos grandes retos todavía por tener, ¿no? Porque el censo 2017 plantea un reto superior al que se tenía de 5% de personas con discapacidad, ahora lo tenemos duplicado. El tener una ENEDIS, una segunda ENEDIS es también esencial. Y teníamos un dato importante a partir de lo que se vio en esta información que nos trasladaba CONADIS. El porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza también ha bajado porcentualmente, mínimamente se podría decir, ¿no? Pero esto se debe no solo a la acción de un sector, ¿no? Se debe justamente a las acciones de distintos sectores que están articulando para que se pueda ver reflejado en un número esta reducción. Entonces simplemente, bueno, como ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Tenemos mayores esfuerzos por delante. Desde el Ministerio de Justicia hemos empezado en este primer año de articulación para verificar los avances en la implementación del plan, en articulación con el CONADIS, y esperamos que se siga dando, ¿no? Queremos que pueda existir esta articulación constante, porque cuando vamos a las mesas con las mismas personas con discapacidad, la demanda de información es altísima y está bien que sea así. Se necesita que la información sea trasladada a las mismas personas con discapacidad. Esto es parte de lo que nosotros hemos trabajado como enfoque de derechos humanos. Y bueno, el tema estadístico también plantea grandes retos, y es lo que también en el Ministerio de Justicia se ha planteado en este nuevo plan nacional como un enfoque de gestión por resultados. Entonces no me queda más que nuevamente felicitar la iniciativa de CONADIS y mostrar la disposición en específico de la Dirección General de Derechos Humanos para tener una articulación y trabajar y dialogar la información que necesitamos como sectores en el trabajo intersectorial. Gracias. Muy bien, un poco para complementar lo que acaba de expresarse, es de que precisamente cuando hablamos de alianzas estratégicas, tal como se ha señalado, es que estamos reunidos una serie de entidades en este momento, de tal manera que podamos compartir primero los datos de CONADIS. Pero estos datos además, como ya bien nos ha explicado el licenciado Pirman, además han sido procesadas y se convierte en información. Pero esa información poco o nada sirve si no lo utilizamos, si no lo compartimos, si no lo retroalimentamos. Y por eso que la filosofía que tenemos respecto a la gestión del Observatorio Nacional de la Discapacidad es que esto se convierte en una gestión del conocimiento. O sea, a partir de datos pasamos a información,
La información lo procesamos, lo compartimos y le retroalimentamos de tal manera que gestionamos el conocimiento en favor de las personas con discapacidad, obviamente, pero con el aporte y la participación activa de todos los sectores, porque cada uno de nosotros obviamente tenemos que contribuir a las gestiones que se vienen haciendo bajo las perspectivas que compete a cada entidad. Bien, algún otro comentario, alguna pregunta? Bien, al parecer todo está ok. Está el licenciado para hacer el cierre. Sí, sí, por favor. Creo que para el anuario 2019, a ver si lo trabajamos previamente un grupito para ver cuáles son las preguntas o los ítems que tendríamos que volcar en el anuario. Yo, por ejemplo, decía, es innecesario poner todos los grupos quinquenales de edad porque confunden y marean con mucha información. Mejor aboquémosla a estructurar a grupos de edades que nos van a generar políticas, porque la idea es la información para generar políticas. Entonces, demos más útil la información que estamos sistematizando, porque el que quiere tener información de más puede entrar a la base de datos y hacer la información que quiera, ¿no? Pero sí, alguna información más estructurada, pero que sean provocativas y que promueven a la generación de políticas. A eso voy. Entonces yo creo que este 2019 vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor entre todos, definitivamente, ¿no? Claro, las circunstancias van a ser difíciles, pero políticas de Estado, así que vamos. Claro, y eso nos lleva a que el mes de octubre tenemos un evento, el mes de octubre tenemos un evento multisectorial, nuevamente el segundo evento multisectorial. Ya está en marcha, que es el retos y desafíos para la inclusión de las personas con discapacidad. Como el año pasado fue un esfuerzo multisectorial, pero con una participación muy importante del Ministerio de Salud, que el director Miguel León está impulsándolo y con el apoyo de manera conjunta con CONAIS y con muchas entidades públicas. 21 al 23 de octubre. 21 al 23 de octubre. Separen sus agendas. Vamos a rendirle cuenta a la sociedad civil sobre lo que hemos hecho en discapacidad, con metafísicas y presupuestales. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y esta justicia que no estuvo el año pasado, no estuvo justicia de todas maneras, ¿no? Porque además lo que decía Teresa es importante, porque el Plan Nacional de Derechos Humanos tiene una mecánica, una dinámica bien importante, ¿no? Me he sorprendido, yo no había participado en el tema del diseño, y cuando había que rendir cuentas era muy complicado. Sobre todo en el tema de la información, porque nos tocó más allá de la sociedad civil, era el tema de la información que se tenía que entregar, ¿no? Y muchos nos basamos solamente a lo que dice el INEI, ¿no? Que es la fuente oficial, ¿no es cierto? Pero hay fuente muy rica a través de los registros administrativos, ¿no? que tienen todas las entidades, y que cruzando con el registro nacional, con la preventiva web del MINSA, en realidad sale información potente, que es lo que vamos a tener para septiembre. Para septiembre van a tener el boletín con una información que va a complementar con el anuario, o sea, van a tener dos fuentes de información importantes. Para agregar también, ya tenemos la versión preliminar del informe, del primer informe del primer año de seguimiento del plan, y podemos decir como país que tenemos de los 36 indicadores que están en el plan nacional un cumplimiento de 43%. O sea, ese 43% nos plantea preguntas de qué más tenemos que hacer, en qué espacios tenemos que articular para crecer a un mayor ritmo, ¿no? Porque es un 43%, o sea, estamos como al término medio. Pero es el primer año también de implementación del plan. Pero tiene una riqueza importante poder señalar un número con relación al progreso de compromisos. Entonces, esto es no solamente de un sector, sino 10 o 11 sectores que están vinculados, y vamos avanzando, ¿no? en poder tener data. Correcto. Yo creo que ya siendo ahora para terminar, solamente me queda agradecer a nombre del licenciado Darío Portillo Romero, presidente de CONADIS, de la participación de todos ustedes, participación que esperemos no solamente sea, y no lo es en realidad, porque tenemos varias reuniones solamente para poder tener la información, sino yo sé que lo estamos utilizando, y muchas de ustedes ya están
remitiendo información para el observatorio, ¿no? Todavía estamos, como le dije en la última reunión, en un 30% de lo que queremos en el observatorio, pero es mucho y es bastante para lo que se tenía en información. Y solamente va a ser enriquecida con el aporte de ustedes, con la información que tengan. Agradecer de ese modo pues, la participación en la presentación del Anuario Estadístico 2018, agradecer siempre a UNICEF, que es un aliado permanente en el tema. Bueno, tenemos la ventaja también que está Fernando Bolaños, que conoce de cerca la temática y la problemática que existe, y creo que está desde su paso por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la presencia del CONADI muy comprometido con el tema de discapacidad. Bueno, UNICEF en general está comprometido con los temas sociales, ¿no? Lo conozco porque también he estado trabajando acá. Agradecer en realidad a todo también el equipo que está detrás de, porque muchas veces uno hace la presentación, pero hay todo un equipo dentro del CONADI que en realidad no lo vemos, pero son los que trabajan, ¿no? Tenemos a Walter Aranda, que es el director, tenemos a Jonathan Rivera, que lo conozcan, que es el que procesa todo, es el político como en el registro, es el responsable, si algo sale mal es el responsable. No, es buen profesional, él es el que está atrás y siempre con el apoyo de algunas personas, está Rosa María, que nos está apoyando esta vez, está Comunicaciones que nos apoya, pero en realidad es todo el equipo de CONADI, no se puede hacer las cosas solos, no somos una isla, ni dentro del CONADI, peor en el tema de la discapacidad, solamente CONADI no puede trabajar solo el tema de discapacidad si no trabajamos con ustedes, por ello reitero el agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.